Las Biblias, vamos a ir a la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, y vamos a estar leyendo, como dice la escritura aquí en la pantalla, o si lo vio en Facebook, del versículo 16 hasta el versículo 27. Del versículo 16 hasta el versículo 27. Quiero que tengamos esto en mente, amados. Este tema es un tema que nos va a amonestar a todos, al igual por su servidor. Es un tema que nos va a hacer reflexionar en nuestra vida cristiana. El propósito de Santiago es hacernos ver, es hacernos saber con certeza lo que es el cristianismo. Y es que el cristianismo o la vida cristiana hace la diferencia. Quiero empezar haciendo esta pregunta. Quiero que tenga en mente, ¿qué cree usted que afecta más la causa de Cristo? Piense en eso por un momento. ¿Cree que usted que causa más dificultad o aflige o afecta en alguna manera la causa de Cristo? Dígame, se la pongo de esta manera. ¿Y qué afecta más la vida cristiana o el cristianismo? ¿Será que afecta la evidencia que los ateos dicen que no existe o que no hay sobre la creación desde el universo? ¿Qué es lo que compone todas estas estrellas? ¿Qué es lo que compone toda esta vida? ¿Será que falta la evidencia o la falta de evidencia afecta la causa de Cristo? Pensemos en esto. ¿Qué tal la creación en sí? Los 7 días, ¿verdad? De lo cual nos narra la Biblia al principio. Sin embargo, la creación nos narra en 6 días. Son días literales, son días de años y años, ¿verdad? Entre sí. ¿Será que afecta esa evidencia de comprobar si son días literales o no lo que afecta a la causa de Cristo? ¿Será esa la razón? Pensemos en eso. Después, pensemos en esta. ¿Será que afecta a la causa de Cristo la falta de evidencia que el ateo reclama o que el mundo reclama que hace falta en cuanto a la crucifixión de Cristo? Si los clavos se clavaron en la palma de la mano o en la muñeca, si la crucifixión realmente se llevó a cabo o no, si realmente existió aquel individuo llamado Pilato que la Biblia registra cuando la historia no menciona a nadie de un Poncio Pilato. ¿Será eso lo que afecta a la causa de Cristo? Piense en esos argumentos, en estas situaciones que a veces nos da ¿verdad? Lo que es el mundo, que a veces nos argumenta, que a veces desea el ateo debatir por estos puntos. ¿Será que eso es lo que afecta al cristianismo? No. Amados hermanos y amigos, el problema no radica en la falta de evidencia de estas situaciones. El problema central, el problema más grande, dice Santiago, que radica en este detalle, en que el cristianismo, en que los cristianos no hacemos la diferencia. Así de simple, así de sencillo. El problema más grande que existe hoy en día es que la persona que se titula o que se pone el nombre de cristiano no hace la diferencia. Y Santiago desea comunicar esto para usted y para mí, que estemos conscientes que el mundo no está viendo un cristianismo, no está viendo una fe, no puede ver una diferencia entre ellos y aquello que reclama ser diferente. No hay nada auténtico en ellos, no hay nada original en ellos, no hay una vida entregada, porque la persona solo clama algo, pero vive igual que los demás. Santiago tiene mucho que decir en cuanto a esto y nos va a afligir. Le hago la pregunta a usted: ¿es culpable usted de no hacer la diferencia? Piensa en eso.
como cristiano yo soy culpable de no hacer la diferencia. Si soy honesto, sí lo soy culpable. ¿Por qué? Porque yo sé que en alguna manera u otra le he fallado a Dios, y vamos a ver varios ejemplos, porque Santiago trata con lo que es práctico, con lo que realmente vives en tu vida, con las circunstancias, las situaciones que te afectan y que vienen a ti. Hazte la pregunta, sé honesto. ¿Eres culpable de no hacer la diferencia? Tal vez tu cónyuge esté al lado, tal vez tus hijos están al lado, y tú sabes que de una manera u otra tu reacción no ha sido la mejor, tus palabras no han sido las mejores, tus actitudes, tus arranques no han sido los mejores. Tú sabes que tus hijos saben que sí eres culpable, pero a veces está esa conciencia tratando de calmarla, y empiezas a maquinar. No, si yo lucho, no es de que luches o no luches, el detalle es de que de una manera u otra no hemos hecho la diferencia, no la hemos hecho. El mundo no lo ha visto, el mundo no ha podido observar. Es por eso que en el año 2015, cuando se hizo la encuesta y se le preguntó a toda esta nación, a millones de individuos y residentes de Estados Unidos, que cuál era su creencia, que cuál era su enfoque en cuanto a la religión y en cuanto a Dios, el 70% de todos los millones de residentes que existen en esta nación, 70% dijo que era cristiano. ¿Qué es lo que hemos visto en las noticias recientemente? ¿Qué es lo que seguimos viendo en nuestras calles, en nuestras comunidades? ¿Qué es lo que seguimos viendo alrededor en nuestras vecindades? No es un 70% cristiano. Sí, el cristiano tiene que hacer la diferencia. Santiago sabía que las circunstancias no eran buenas. ¿Se acuerdan la lección? Hace 2 semanas hablamos de los problemas. Los detalles estaban saliendo, se estaban dando, y los cristianos estaban batallando. Y Santiago tiene esto en mente. Pero déjenme le digo algo. Jesús acusó a un grupo de líderes de individuos usando una palabra. Y esta palabra es fuerte. Y esta palabra la usó para con aquellos líderes en el tiempo en el que ellos tenían que hacer la diferencia. Pero este era el problema. Mateo capítulo 6 y versículo 2, desde Mateo 6, 1, empieza a tratar el contexto y continúan adelante. Pero el versículo 2 dice: cuando pues os des limosna, os hagáis, no, dice, hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los, ahí está la palabra, hipócritas, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. ¿Por qué es importante esta palabra tan fuerte en este contexto? Bueno, porque esta palabra denota algo que usted y yo podemos comprender en su simpleza. La palabra griega hipócrites, de hipócrita, o que se traduce esto, realmente implica un actor, alguien que juega el papel, alguien que pretende ser algo que no es. Déjeme le digo dónde está el problema en esto. El problema que miró Jesús en los líderes religiosos era que aparentaban algo que no eran. Bueno, estas artimañas son de Satanás. Pablo le dice a los hermanos en Corintio, aquí está la amonestación, amados hermanos: cuando no hacemos la diferencia y jugamos el papel del cristianismo, jugamos el papel de un hombre, una mujer piadosa, una familia piadosa, Pablo nos dice que Satanás usa esta artimaña. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, nos relacionamos con aquel que es Satanás. Piensen, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Satanás toma la forma, aparenta, ¿sí? Toma una perspectiva diferente, quiere dar a conocer algo que no es. Vamos a pensar,
Santiago nos va a tratar que el problema más grande es no hacer la diferencia. Y que al no hacer la diferencia, por eso Santiago va a hablar que la fe tiene que tener obras más adelante en el capítulo 2. Cuando la persona no tiene esas obras, solamente está aparentando. Le hago la pregunta una vez más: ¿es culpable usted de no hacer la diferencia? Piense en este momento, bajo esta circunstancia, bajo esta pandemia. ¿Ha hecho usted la diferencia en la vida de las personas? Piense. Es culpable. Es importante, amados, que lleguemos a meditar en esto. Quiero presentarle el tiempo que nos queda. Voy a tratar de hacerlo lo más, breve, pero simple y sencillo que pueda ser. Porque en esta ocasión hay 5 puntos. Santiago tiene en mente desarrollarnos del versículo 16 al 27, 5 áreas donde usted y yo como cristianos debemos de hacer la diferencia. 5 áreas, y las 3 empiezan con C. Encontramos en la Biblia, o encontramos a través de este desarrollo, que la vida cristiana tiene una nueva manera de cómo capta las cosas, una nueva perspectiva, por decirlo así. La vida cristiana no solamente capta diferente, sino se conduce diferente, según vemos allí en los versículos que nos vas a desarrollar, del versículo 19 al 20. Dado que capta y se conduce diferente, vamos a encontrar que también centraliza las cosas. Vamos a ver que pasa todo por un centro, donde ese centro está gobernado y filtrado por la voluntad de Dios. Lo cual, dado que pasa por el centro, capitula lo que es la obediencia o el pacto que ha hecho con su Dios, es lo que recuerda. Y luego, número 5, vamos a encontrar que todo esto lo lleva a mostrar una actitud de compasión. Las 5 Cs. Vamos a empezar. Captar. ¿Cuál es de la manera que el Hijo de Dios debe de captar las cosas? Versículo 16 al 18, por si está tomando notas, tenga esto en mente. Versículo 16 al 18 nos va a decir Santiago de cómo usted y yo debemos de captar las cosas ahora, como cristianos, como hijos de Dios. Amigo, esta es la visión que Dios te quiere dar. Quiere que tú tengas esta perspectiva. Tú no podrás tener esta perspectiva si es que no obedeces el Evangelio. Piensa en esto. Nota lo que empieza a decir Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Ahora, quiero dejarles saber que ese versículo está entrelazado con un contexto, y ahorita vamos a hacer referencia a lo anterior. Pero quiero que tenga esto en mente. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudancia, dice, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Piense en eso. Piense en el contexto de lo que acaba de decir. Piense que acaba de hablar de las tentaciones, de cómo funcionan las tentaciones, de cómo vienen los problemas en la vida. Y está diciendo Santiago al cristiano: hermano, hermana, no erréis. ¿Sí? No erréis. No falles en comprender. Erréis. ¿En qué? Diríamos uno, ¿en qué vamos a fallar? Bueno, les comentaba en el contexto, la palabra erréis, planao, es la palabra griega, implica el dejarse llevar al error, o dejarse engañar, o llevar al engaño. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Santiago? Santiago está implicando que lo anteriormente, que los problemas y las tentaciones, usted y yo tenemos que tener diferente perspectiva, debemos de captar diferente las cosas, que no debemos de permitir que el mundo nos lleve al error de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de los problemas, de las aflicciones, de las dificultades. Dice, no se dejen engañar.
No te dejes engañar. Y por eso es importante comprender que tú y yo tenemos que tener la visión o captar las cosas diferentes. El mundo nos va a querer influenciar, nos va a querer dar una mentalidad de victimizarlos. Y eso es lo que sucede con muchos amados hermanos. Se victimizan. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esta situación a mi ser? ¿Por qué si ya lucho con esto? ¿Por qué me das más que lo que...? Y empezamos a hacernos la víctima. Renegamos de las cosas, del dolor. Renegamos y tenemos la mentalidad de la influencia del mundo. Santiago dice no. Ahora, Santiago no lo está diciendo porque él está muy calmante. Santiago, dado que la persecución se dio, Santiago se quedó en Jerusalén, según tenemos en la historia, y Santiago, dentro de Jerusalén, estaban siendo afligidos los cristianos. Y los cristianos que salieron a ser esparcidos y llevar el evangelio por todos lados, en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 12, a Pedro en Jerusalén lo encierran, a Jacobo lo asesinan. Entonces las circunstancias no son las mejores, las circunstancias son muy difíciles, las circunstancias son unas circunstancias problemáticas. Aún sin embargo, Santiago va y escribe en esta gran necesidad, dice, amados hermanos, no fallen en esto, no se dejen errar, no se dejen engañar. El enemigo quiere afligirles, el enemigo quiere desviarlos de la mentalidad de Dios. Déjenles doy unos ejemplos. Vamos a decir que hay una familia en Cristo que es fuerte, que es firme, que tiene convicción, pero que dentro de esta firmeza, diríamos, esa familia tiene una fe sólida, nada le mueve, se mantiene. Pero ¿qué cree? Vienen los problemas, vienen las tragedias, vienen las dificultades, pierde el trabajo el señor, la esposa falla en su obra como casa, empiezan a tener dificultades en el matrimonio, empiezan a tener problemas con los hijos, vienen todas estas situaciones y esa familia sólida, fuerte y firme, que el enemigo no podía afligirlos por su convicción, pero a través de los problemas viene la duda y viene el pecado y entonces se alejan de Dios. Encontramos que este pecado gobierna su vida y los aleja. Segundo ejemplo, ¿qué tal esto? Una pareja joven que ha conocido solamente las cosas de Dios, tiene una convicción firme, sólida, y que a través del tiempo han deseado desarrollar una familia, tener descendencia. Por fin, a través de varios años, oraciones y súplicas, viene a su mente, ¿verdad?, lo que es la respuesta. Sale embarazada. Y la muchacha cristiana joven con su esposo están contentos, están alegres, están gozosos. Llega el tiempo de su embarazo y su alumbramiento. Entonces nace la criatura. La criatura nace con complicaciones, nace con dificultades, nace con detalles de salud, a través de meses de muchos desvelos, de muchos sufrimientos, de muchos llantos, y muchas noches sucede lo que no queremos. Esa criatura fallece. Y empieza a pensar la familia, Señor, ¿cómo? Señor, ¿por qué? Señor, tú sabías que yo deseaba a esta criatura más que nada. ¿Cómo permitiste? ¿Por qué me la quitaste? Y ese matrimonio joven, sólido, firme, empieza a desvanecer su fe, a grado que se va, se aleja de las cosas de Dios. Vamos a regresar con este otro ejemplo y de aquí vamos a tomar dos rápidamente. Número uno, la familia, tomándola de nuevo, una familia que ha continuado, ¿verdad?, en el cristianismo, ha tenido la influencia, una familia ejemplar, una familia de acciones. Esto quiere decir motivada, entregada a los servicios, entregada a las obras, a los talleres,
ayudando en las clases bíblicas, el hermano predicando, siendo un gran ejemplo, ellos deseando tener una criatura, ellos deseando tener descendencia. Pasan los tiempos, pasan los años, llegan a sus 40s, llegan a una edad avanzada, por ejemplo, o a media edad, mejor dicho, y llegan en esa edad de 40, 50, no han podido tener hijos, siguen luchando, pero que de repente entra el pecado. Santiago dice que a través de la concupiscencia, el deseo que tenía de una criatura, empieza el hermano a ver a otras mujeres y caen en el adulterio. Después de tiempo se entera que ese adulterio le produjo una criatura. Ciertamente Dios quiera que sea feliz. Ciertamente Dios le está dando una oportunidad de tener descendencia. Así algunos piensan. Y llega el hermano, toma la decisión, se divorcia de su esposa, se va. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería un buen padre si desatiende a su hija? Y se aleja de la fe. Sí, Santiago está dejándonos saber que el problema más grande es perder la perspectiva, captar las cosas de Dios espiritualmente. Captarlas de tal manera que usted y yo podamos comprenderla y que a través de esa comprensión podamos enfocarnos correctamente. ¿Qué tal esta? Misma familia, está luchando, es firme, es fuerte, sigue adelante, de repente sucede una tragedia, un accidente y el hermano ahora queda inválido. Y empieza a preguntarse, o una enfermedad, alguna situación difícil que vino a él o a ella. Y ahora hay una incapacidad. Ahora hay una restricción. Ahora la persona sabe que no puede obrar o hacer lo mismo que hacía. Y en vez de buscar cómo poder obrar y hacer ahora bajo las circunstancias que está, empieza a renegar de las cosas a tal grado que hay un resentimiento, luego viene la amargura y la persona abandona la fe. Si Santiago tiene que ver mucho, decirnos, en cuanto a captar las cosas, y todo regresa a lo cual usted y yo llegamos a ver y seguimos viendo de lo que es la familia, el núcleo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tal este otro ejemplo? Misma familia está luchando, otra, ¿verdad? Y tenemos el concepto. Han sido cristianos desde tiempo, ya la niña tiene aproximadamente 12 años, ellos han tenido más tiempo en el cristianismo, siguen adelante, están todos firmes, están en una posterior o una situación espiritual, pero porque desatienden el matrimonio, su relación espiritual, no se alimentan, no se instruyen, empiezan a tener problemas y luego optan por divorciarse. Ciertamente esta jovencita, a una edad de 12, 13 años, empieza a hacer la pregunta, ¿cómo un Dios? Y si Dios es poderoso y lleno de amor, ¿cómo Él va a permitir que mi hogar sea destruido? Ciertamente no, al menos que no exista. Y empezamos a tener esta clase de situación y escuchamos estas clases de tragedias y estas clases de actitudes dentro de la hermandad que son sólidos y firmes y que Satanás no los puede atacar por ahí, pero vienen las dificultades y los problemas. Cuando regresamos a Job y regresamos a ver su historia, y regresamos a ver su situación, Job era una persona que seguía a Dios, pero dijo Satanás, mira, ven y tráele, permite que el problema venga, permite que la aflicción, las dificultades vengan, y vas a ver cómo no cambia. Y esa misma influencia, amados, es lo que usa Satanás con nosotros. Los problemas, si no tenemos la perspectiva de Dios, nos van a alejar, nos van a hacer que usted y yo perdamos el principio, perdamos el concepto de la vida cristiana. Ahora noten, versículos 17 y 18, vimos el 16, amados hermanos míos, no erréis, no se dejen engañar, que
la manera que funcionan las cosas. Aquí ahora viene esa transición. El deseo de la tentación, viene por un deseo que tú tienes negativo, y ahí es como entra el pecado. Y el pecado entrando te trae muerte. No te equivoques cómo funciona esto, dice. Así es como funciona Dios. Este es quien es Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Necesitas entender esto, cristiano, hijo, hija de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no cambia. Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero que tenga esto en mente. Todos estos ejemplos que acabamos de ver, toda esta mala perspectiva, todo esto de querer ver cómo el mundo mira las cosas de Dios, simplemente van a afectar y nos van a engañar. Por eso dice, no erréis, no te dejes engañar. Dios no es un Dios que nos va a tender una trampa para ver si caemos. No, así no funciona Dios. Dios no es un Dios que nos va a engañar para que entremos en tentación. Tampoco es Dios así. Algunos a veces entienden que cuando caen en pecado, mira lo que Dios me puso. No, Dios no te lo pone. Dios no funciona de esa manera. Eso es el enemigo y su influencia que tiene para con el mundo. Y eso malo va a afectar tu vida. Pero tú tienes que tener la visión, la perspectiva de Dios. Saber que el pecado va a entrar cuando yo me deje gobernar por aquel deseo. Saber que yo tengo el control hasta que yo ceda. Y cuando yo ceda a ese deseo, entonces yo caigo en pecado y el pecado me trae la muerte. Todo lo bueno, todo lo perfecto, Dios me lo da. Él es el Padre de las luces. No hay variación, no cambia. Según nos ayuda a recordar y nos ayuda a comprender que cuando vemos esto, es que en Él no hay variación, no cambia, sus bendiciones, su brillo, su amor es constante y se mantiene hacia con usted. Quiero que tenga esto en mente. Juan nos dice esto, primera de Juan capítulo 1 y versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no puede ni tiene la capacidad para tomarte a ti con el mal, porque Dios es bueno. No conoce el mal Dios. Él no sabe hacer el mal, solamente el bien. Es importante que tú y yo comprendamos esto. Amados hermanos, esta amonestación es de la palabra de Dios para usted, para mí, que podamos captar las cosas de Dios como Dios nos las da. Bajo esta epidemia, bajo estas situaciones, bajo estas tribulaciones, tenemos que recordar que todo don y toda dádiva perfecta desciende de lo alto. Desciende de lo alto. Y que las situaciones que vienen a mi vida, que las enfermedades, las tragedias, las dificultades, tengo que recordar que mi Dios aún reina. Y si esto fue por causa mía, entonces yo tengo que aceptar mi consecuencia. Pero yo tengo que seguir adelante. Él no es culpable por mis acciones, soy yo. Entonces tengamos esto en mente. Número 2, conduce. No solamente capta diferente el cristiano porque tiene una naturaleza diferente, sino que ahora se conduce diferente porque esa misma naturaleza demanda una conducta diferente. Santiago 1, versículos 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Déjeme le hago 3 preguntas. Número 1, ¿puedes escuchar a alguien sin perder el control? Piensen esto. Piensen esto. Yo me he puesto a pensar en esta misma pregunta, en este mismo tema, y poniendo la aplicación en mi vida me puse a pensar en mis faltas, en mis fallas. He podido escuchar a alguien sin perder el control. ¿Qué tal esta? He podido guardar silencio, note, silencio, y dominar mi lengua cuando es necesario. Sea tardo para hablar, dice.
Santiago empieza con el detalle de la lengua desde este capítulo, desde el inicio, y lo va a tratar extensamente en el capítulo 3. Pero Santiago tiene que decir sobre la lengua, sobre la manera que usted y yo hablamos, porque es parte de nuestra conducta. Y como cristianos tenemos que hacer la diferencia. Ahora le va la tercera pregunta. ¿Puedes controlar tu temperamento? No sé. Batallo, lucho. O a veces respondemos, sí, sí lo puedo controlar. Así es rápido. ¿Sabe que una persona iracunda, como vemos aquí, no va a hacer la diferencia para Cristo? Una persona que tal vez, ¿verdad?, fue a comer con su familia al restaurante y está sentada, está gozando de sus alimentos. De repente llegan unos muchachos, se sientan enfrente de su familia, y estos muchachos tienen unas palabrerías muy groseras, tienen un lenguaje muy difícil, un lenguaje muy feo. Y usted está con su familia, con sus hijos, y usted, en este caso, ¿verdad?, vemos que la persona, siendo cristiana, una familia que ha orado por sus alimentos, una familia que ha luchado, ahora mira esta situación, y en vez de hablar con ellos de una manera de invitarles a saber de Jesús, va y le dice, ¿cómo te atreves tú a hablar de tal manera delante de mis criaturas? ¿Cómo te atreves tú? ¿No sabes que somos cristianos? ¿No sabes que nosotros somos piadosos? Nosotros no toleramos ese lenguaje. Cambia tu lenguaje. ¿Qué diferencia va a hacer eso? ¿Qué cristianismo? ¿Qué beneficio? Una persona iracunda, cristiana, y que no ha podido dominar su temperamento, su lengua y su oído, no va a hacer la diferencia. Va a causar los mismos efectos que ha causado hoy. Pensemos en esto, varios ejemplos de los cuales yo soy culpable de muchos, o siendo honestamente, yo no sé usted, pero yo me conozco y yo sé mi temperamento, y yo sé que hay mucho que hay que seguir trabajando. Pero piense usted está en línea en el supermercado, especialmente esta epidemia, y usted está esperando en línea, y de repente alguien más se mete delante de usted, porque no lo vio, porque eran 6 pies de alejamiento y usted está muy lejos de la caja, y la persona pues entra y se pasa. O usted está en fila, no hay más que una sola cajera, de repente alguien dice allá a otro cajero, el que sigue, y usted es la persona que sigue, yo lo puedo atender en la caja 5. Y usted mira que las personas de atrás, ¡pum!, se van primero. Siendo no tardo para hablarle, ¡hey! Yo estoy en fila, ¡hey! Me toca a mí, ¡hey! Es mi derecho. Y empezamos a no hacer la diferencia. Muchos ejemplos. Estás conduciendo en el carro, alguien se te mete de repente y empiezas, ¡hey!, a gritar, a maldecir. Y lo encerramos en esto, es que es mi derecho. Esas frases, esas palabras, es que no es justo, es que no es recto, es que yo también tengo derecho de. Y así nos la llevamos. Y luego llegamos a decir, oh, yo soy cristiano. ¿Qué diferencia estamos haciendo en el cristianismo? Santiago está hablando a personas que están pasando dificultad, personas que están pasando por problemas serios, personas que están pasando por problemas muy severos, más que lo que pasamos nosotros. Y aún sin embargo nos dice lo mismo. En el versículo que leímos ahorita anteriormente, que nos habla de nuestra conducta, versículos 19 y 20, Santiago tiene que decirnos que seamos pronto. Nos habla de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos deja saber que hay un principio, que cuando usted y yo vamos a dar una respuesta a alguien, tenemos que tener la mentalidad correcta. Nos dice Pedro esto, sino santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? ¿Con qué obstáculo? ¿De qué manera? Nos dice con mansedumbre y reverencia.
Reverencia es honor, respeto a la persona, al individuo que está demandando algo de ti. Tener honor y respeto para con él o con ella, se lo merezca o no. Es por tu naturaleza que lo tienes que dar. Es por mi naturaleza, como hijo de Dios, que lo tenemos que dar. El respeto a la persona. Y ser mansos de la manera que hablamos. Tener la mansedumbre para poder expresarnos. El reconocer y decir, yo sé. Discúlpeme si en algo lo ofendí. Discúlpeme, no fue mi intención que usted llegara a sentirse de esta manera. Lo que yo le explicaba era esto. O estaría bueno si usted me permite sentar. Saber controlar. Saber que la responsabilidad radica en usted, radica en mí. Tener la mansedumbre, ¿para qué? Note que cuando Pablo le pide las oraciones a los hermanos en Colosa, en el capítulo 4, versículo del 2 al 6, le dice a los hermanos en Colosa en cuanto a esta situación, y les dice ¿por qué? Dice, perseveren en la oración, manténganse en oración ustedes, manténganse en comunicación con Dios. Y mientras están orando, dice, y dándole gracias a Dios, oren también por nosotros. Oren para que Dios nos abra puerta, para que la palabra, dice, de Dios pueda darse a conocer y el misterio de Cristo lo conozca el mundo. Por el cual también dice, esa es la circunstancia que yo me encuentro preso, por esa misma razón. Pero tengo que reconocer cómo debo de hablar. Y luego dice, andad sabiamente para con los de afuera. Versículo 4 en adelante nos presenta esto. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Note, sea vuestra palabra siempre sazonada, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis. Tienes que saber cómo debes responder a cada persona. ¿Sí? Sí, tenemos que ser sabios en la manera que nos conducimos en nuestro hablar, en la manera que nos conducimos en nuestras acciones y en la manera que aprendemos a escuchar la necesidad de las personas. Santiago tiene que decirnos esto. Pablo nos dice esto a través cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 1 y versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor, y note aquí esta frase, dominio propio. Sí, el dominio propio nos lo ha dado Dios para que nosotros controlemos a esta persona solamente. Las acciones, la mente, los pensamientos, las manos, la boca, la lengua, el oído, es lo único que nosotros debemos de controlar a esta persona. Y al controlar y tener el dominio propio para saber cómo debo de conducirme, hará toda la diferencia en el mundo. Ahora esto nos lleva al tercer C. No solamente capta, no solamente se conduce, sino que también centra. Todo lo centraliza, todo lo trae a un centro. ¿Cuál es este centro? Su corazón. Note el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. Tenga eso en mente, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué es lo que está centralizando Santiago? ¿Por qué tenemos que cultivar el corazón? ¿Por qué tenemos que mantenerlo fértil? ¿Por qué? Porque para poder dar fruto, y el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5 y versículo 22, lo cual lleva a cabo una nueva naturaleza, una nueva conducta, una nueva mentalidad, una nueva manera de expresarse. Y para que eso suceda, tenemos que cultivar nuestro corazón. Tenemos que mantenerlo fértil. Por eso la mansedumbre es importante, porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y la mansedumbre nos va a ayudar a poder aceptar y captar el mensaje de Dios. Por eso lo tenemos que centralizar, lo tenemos que pasar por el corazón. Pero note lo que menciona ahí el versículo. Nos deja saber, Santiago, que lo que tenemos que hacer es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Quiero que tenga esto en mente.
El cristiano, el creyente como usted y como yo debemos de desechar todo esto. La palabra desechar conlleva la idea de dejar, abandonar y o rendir. Esto quiere decir que la manera que yo pienso, mi orgullo, mi ego, yo tengo que desecharlo, yo tengo que abandonarlo y lo tengo que rendir a los pies de Jesucristo. Toda malicia que abunda dentro de mí, la tengo que quitar, tengo que estar dispuesto a entregarla. ¿Qué es lo que sucede cuando esto no hace la persona? El cristiano viene a los pies de Jesucristo, no ha rendido todo. La persona entonces, como no ha rendido toda su vida, ni toda su mente, ni todo su ser a Cristo, esa persona tiene problemas. ¿Por qué? Porque de repente se enoja, es una persona iracunda, que no permite ni quiere atender el mensaje. Es una persona que cuando lo amonestas porque está en pecado y le dices lo que Dios tiene que decirle, la persona se enoja y ahora te mira como su enemigo. Esto no es nuevo. Pablo trató esto en Gálatas capítulo 4, versículo 16. Y él le dice a los Gálatas: ¿acaso soy vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Acaso me estás viendo como alguien que solamente quiere afligirte? Mi deseo es que tú seas espiritual. Mi deseo es que tú seas el cristiano, el hijo, la hija de Dios que Dios quiere. Y tu cuidado debe ser el mío. Y tú tienes que estar de acuerdo a que yo también esté en la misma postura. Que mi espiritualidad también sea de la mejor manera, que mi vida sea entregada al Señor, que mi mente sea dedicada a Él, que mis acciones sea Él primero. Otra vez, un cristianismo que no hace la diferencia solamente afecta a la causa, se engaña a sí mismo y no es mejor que Satanás. Lo vimos desde el principio. La palabra de Dios es con el principio de corregir, redarguir y enseñarnos. Cuando entendemos esto, podremos comprender que Dios espera que usted y yo pongamos más, que tomemos la naturaleza divina al pensar divinamente, al actuar divinamente como Él nos mostró a través de su Hijo. Es importante entonces que usted y yo tengamos dos cosas en mente: que seamos transparentes y honestos. Quiero que tengan en mente la primera: transparente. ¿Transparente para qué? Para demostrar que yo también tengo debilidad, que yo también tengo necesidad y que yo también dependo de Dios. Que puedan ver que el hermano Rogelio es igual en todas partes, en todo momento. Que el hermano Rogelio lucha en todo momento, en toda parte. Y que está tratando de ser el mejor ejemplo. No porque, me van a ver los hermanos, o van a venir los hermanos, o que me va a ver el vecino, la vecina. No. Porque está preocupado que Dios sabe. Está preocupado que Dios lo mira. Tenemos que ser transparentes. No podemos aparentar algo. No podemos tratar de tapar el sol. No quiero que nadie se entere lo que me pasa a mí. No. Tenemos que realmente ser transparentes, ser honestos también. ¿Por qué? Porque para aceptar los errores personales, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo tengo que reconocer que he fallado. Que nadie me puso, que nadie me engañó. Yo fallé. Si yo me dejé engañar, yo fallé. Y yo tengo que aceptar mi error para buscar la ayuda de Dios y la ayuda de mis hermanos en Cristo, para así continuar a ser un cristiano que está dispuesto a hacerlo. Me acuerdo de un hermano que vino a Cristo y que continuamente tenía luchas, tenía dificultades, y que el hermano continuamente pasaba enfrente pidiendo las oraciones. Y cada domingo pareciera como una rutina. Y los hermanos ya hasta lo empezaron a ver mal, porque este siempre pasa enfrente, porque siempre pide las oraciones. Porque el hermano es honesto consigo mismo. Honesto para entender que él depende de Dios y que a través de la semana no se pudo gobernar. Que la lucha que él entendía, sabía que él era responsable de sus acciones, de sus palabras. A través del tiempo el hermano empezó a pasar menos, a disminuir cada vez que pasaba enfrente.
A pasar el tiempo, el hermano empezó a fortalecerse. La hermandad empezó a ver algo diferente en él. Empezó a ver a un hermano entregado en la causa, en su hablar, en su conducta, en su vida, en su familia, en su trabajo. Y empezaron a decir, yo quiero ser como tú, hermano. Ser transparente, ser honesto. No vas a llegar a la espiritualidad quedarte sentado allí sabiendo que estás mal delante de Dios, sabiendo que tienes luchas y pensando, solamente pido por las oraciones. Hemos llegado a una mentalidad errónea en las cosas de Dios. Hemos llegado a un cristianismo erróneo, que no hace la diferencia, que se cree justo, que mal ha entendido su responsabilidad y que por eso no pasa enfrente a pedir perdón. Pero Santiago no nos deja con solamente desechar lo malo, solamente quitar la abundancia de maldad. No, nos dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sí? Ya que has quitado lo malo, ya que lo has rendido, que lo has entregado al Señor, ahora prepárate. Esdras dice que preparó su corazón. Era un escriba, era un doctor de la ley, era un fariseo que era sacerdote y conocía bien la ley, pero preparó su corazón. ¿Qué es esto que nos enseña a nosotros? Prepararnos para recibir la palabra de Dios. Venimos a los servicios y no venimos preparados para recibir el mensaje. Nuestro corazón no está siendo trabajado para hacer tierra fértil, para que continúe la palabra de Dios dando su fruto, sino que la dejamos secar. La hacemos como la tierra que se encuentra aquí en el estado de Texas. Esa tierra seca, dura, tierra de barro, que no se puede ni escarbar con una pala, se tiene que traer una máquina. Y queremos dar frutos. Queremos dar una diferencia en el mundo. No se puede. Ahora, ¿qué hace Santiago después de que centraliza las cosas? Nos enseña a capitular. ¿Qué es esto? Versículo 22 al 25 dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, note aquí, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre natural. Porque el que se considera a sí mismo y se mira a un espejo su rostro y nota que es hombre natural, dice, se engaña si se olvida, se engaña si no recuerda cómo se mira. Y continúa el consejo de Santiago, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente. Aquí está el contraste. En la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, esto es lucha. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Hay un contraste, hay una diferencia que va a capitular. Esto quiere decir que porque hay mansedumbre va a recibir el consejo de Dios. Porque hay mansedumbre, el mensaje de Dios lo va a entender. Y como la persona es mansa de corazón, cuando el mensaje sea proyectado no se va a enojar. No va a decir, ay, el hermano cómo tira piedras. Ah, no, el hermano eso lo dijo por mí, algo trae. Ah, no, eso es tu opinión. No va a ser eso. Una persona que es mansa delante de Dios y recibe esa palabra con mansedumbre, la va a recibir, va a pedir perdón, va a reconocer su falta. ¿Qué tal esta expresión que a veces se escucha de algunos hermanos? ¡Wow, hermano! Ese sí es un sermón bueno, hermano. ¡Wow, hermano! Ese sermón me llegó. ¿Pero qué vas a hacer con él? ¿Será que solamente fue un sermón bonito? Un sermón que me llamó, un sermón que escuché y ya me voy de aquí y ya se me olvidó. Y nomás recuerdo, qué bonito estuvo el sermón del hermano, ¿verdad? En vez de decir, voy a hacer esos cambios que el hermano me presentó, estos desafíos, y ahora voy a empezar a verme más detenidamente. En vez de decir, excelente sermón, hermano, voy a decir,
Hermano, gracias por ayudarme a ver mis errores. Hermano, gracias porque me presentaste un desafío que ahora voy a luchar en poner en práctica. Hermano, gracias porque me hiciste ver mi maldad. Esas son las palabras que tenemos que tener en nuestras mentes. Esa es la actitud que tenemos que hacer. No enojarnos porque la persona dijo algo, porque el mensaje así es. No, sino decir, gracias Señor, porque a través de tu siervo me dijiste a mí de mis faltas. Gracias Señor, yo tenía que escuchar esto. Voy a hacer el cambio. Perdóname. Pero Santiago no termina ahí. Termina con esto. Compadece. La compasión. La compasión es muy importante. Para que la religión sea perfecta, para que el cristianismo sea genuino, para que el cristianismo sea íntegro y sea entero, tiene que haber compasión de parte de ti y de parte de mí. Dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, note cómo trato otra vez con la lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, compadecerse, saber de la necesidad que puede haber en ellos y que nadie los está protegiendo y proveyendo, y guardarse sin mancha delante del mundo. Esa es la religión perfecta. Eso es lo que usted y yo debemos de tener en mente. Eso es lo que usted y yo debemos de seguir luchando. Dios se presenta a su pueblo, a su gente, como aquel proveedor, como aquel que puede dar y brindar. En el Salmo 68, y la quinta estrofa, o el versículo 5, como lo quiera decir, dado que son himnos, cuando David escribe este salmo, encontramos que describe a Dios como el Padre de todas, de las viudas, de aquellas personas afligidas, del pobre. ¿Cómo lo hace Dios con la protección? ¿Cómo lo hace Dios para proveer? A través de su pueblo. Por eso su pueblo tiene que compadecerse, así como Dios se compadeció de su pueblo. Dios lo dijo desde el principio. De igual manera encontramos más adelante que siendo nuestro Dios, aquel gran Dios, nos enseña, nos amonesta, que usted y yo debemos de ayudar a todo hombre, que usted y yo debemos de estar dispuestos a servir y a hacer. Nos dice Colosenses 3 y versículo 2 de esta misma amonestación, en la cual usted y yo debemos de continuar, en la cual usted y yo debemos de hacer. Colosenses capítulo 3, y note lo que nos dice, versículo 12. Dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Como amados hijos de Dios debemos de vestirnos, como amados hijos de Dios debemos de hacer. Gálatas capítulo 6 y versículo 10 nos presenta esto: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. ¿A quién tenemos que hacer el bien? A todos. ¿Por qué? Porque debemos de estar vestidos de mansedumbre, de compasión. Tenemos que reconocer la necesidad. Tenemos que ver el gran amor que Dios tiene para con el mundo y lo que Dios desea para usted y para mí. Primero de Juan capítulo 3 y versículo 17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es que puede decir uno, Dios mora en mí, su amor es grande para conmigo, y mira la necesidad y se cierra y no ayuda? Dios nos amonesta, amados hermanos y amigos, a que hagamos esto. Vamos a concluir la lección. A través de estas 5 puntos, de estas 5 áreas que Dios quiere que estemos nosotros conscientes, que el cristianismo hace la diferencia en la manera que capta las cosas, en la manera que se conduce, en la manera que centraliza las cosas, en la manera que capitula y que pone en principio, o mejor dicho, en importancia, hacer la voluntad de Dios, y en la manera que se compadece. Estas 5 áreas es el cristianismo sólido que Dios desea de usted y de mí. Pero déjele hago la pregunta, amado amigo que nos escucha: ¿deseas gozar de la vida cristiana? Dios quiere algo maravilloso para ti. Dios quiere algo único para ti. Dios quiere algo auténtico para ti, poderoso. ¿Deseas ser parte de su familia? Dios te invita.
Dios desea que tú tomes la decisión. Dios desea que tú rindas todo tu ser a Él para que haga algo grande y maravilloso a través de tu vida en este mundo. Pero tiene que ser una entrega total. Amados hermanos en la fe, si nuestro cristianismo no ha hecho la diferencia, pidamos perdón a Dios. Reconozcamos que dependemos de Él. Reconozcamos que necesitamos de su gracia, de su amor y su misericordia. Vamos a